Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos hoy terminando un ayuno correspondiente al inicio de la primavera. Estamos comenzando un nuevo tiempo en el calendario de Dios y cada mes estamos convocando a un ayuno a través de La Voz de la Alianza conforme a los propósitos de Dios. Dios es el creador de las naciones de la tierra. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, está escrito en las Escrituras. Y México está en el plan de Dios. Todas las naciones están en el plan de Dios. Cada nación tiene un don redentor de Dios. Y todos los que somos cristianos en una nación, de manera especial, si estamos trabajando en México, debemos estar orando por la salvación de México. México está en el plan de salvación para los últimos tiempos como cualquier nación, pero debemos estar intercediendo de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras. En Ezequiel 22:30 Dios dice: y busqué entre ellos, entre el planeta Tierra, hombre que hiciere vallado, o sea, que empezara a orar a favor de la tierra, para que no venga destrucción a la tierra. Y dice Dios: no lo hallé. Por eso Dios envía juicio para que las personas se arrepientan de todo pecado. Conocemos de los desastres naturales porque hay mucho pecado en la tierra. Así que por eso, a través de la oración y el ayuno, estamos intercediendo a favor de la tierra, de nuestras ciudades, de nuestras naciones, para que Dios detenga todo juicio y venga un cambio a la nación. Estamos en el tiempo de la salvación, en el tiempo de predicar el evangelio de la gracia de Dios, del amor de Dios. Estamos en el tiempo de caminar en fe. Todo sucedió hace 21 siglos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso la primavera es un tiempo donde debemos estar reflexionando de lo sucedido en la cruz del Calvario hace 21 siglos atrás. Dios instituyó la Pascua para que estemos recordando lo que sucedió en la muerte de Cristo en la cruz. Nuestra Pascua es Cristo. Así que estamos en el siglo XXI, somos cristianos de este tiempo, del desarrollo vertiginoso de la tecnología, de la comunicación, y estamos comunicándonos unos a otros hoy a través de las redes sociales, del internet, de los celulares. Podemos comunicarnos rápidamente con cualquier persona en un territorio pequeño hasta lo extremo de la tierra. Así que estamos en el cumplimiento de la profecía para predicar el evangelio. Jesucristo, profetizando en Mateo 24:14, dijo: y será predicado este evangelio a las naciones, a todas las naciones, para dar testimonio de Jesucristo en las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso estamos ayunando a favor de México. México está en el plan redentor de Dios y nosotros como mexicanos estamos intercediendo a favor de la tierra y estamos en el tercer día de este ayuno que Dios ha escogido, que en esta primavera todo México venga al conocimiento de Cristo. Así que las naciones están en el corazón de Dios. Dios creó las naciones y Dios ha determinado que cada nación venga al arrepentimiento de sus pecados y sean salvas las naciones. De allí la importancia de la iglesia en la tierra. La iglesia está predicando el evangelio en todas las naciones de la tierra. Hace 21 siglos, cuando Cristo resucitó de los muertos y dio nacimiento a la iglesia cristiana, hoy estamos en la iglesia ya del siglo XXI, pero hace 21 siglos nace la iglesia bajo el poder del espíritu de resurrección de Cristo. Y Cristo dio la gran comisión. La gran comisión tiene que ver con las naciones.
En Mateo capítulo 28, el versículo 18, dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este versículo habla que todo el poder en el cielo, en la tierra, está en Jesucristo. Dios le dio a Jesús todo el poder. Todo se mueve en el nombre de Jesús. No hay mayor poder que el poder de Jesucristo. Y en el poder de Jesucristo, Él dio la comisión de llevar el Evangelio a las naciones de la tierra. Es lo que dice el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, entre ellas México. Pero Jesucristo dijo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que no es solamente predicar, sino que hay que bautizar. Y el tema de hoy precisamente es el bautismo que todo creyente en Cristo debe realizar. El tema es bautizados en la muerte de Cristo. Cristo en su muerte, Él venció al enemigo, y por eso hoy vamos a enseñar de la importancia de lo que sucedió en la muerte de Cristo. Y todo creyente en Cristo, toda persona que ha creído en Cristo, debe bautizarse en agua en identificación con la muerte de Cristo. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza en esta mañana. Sí, tal como tenemos en la Gran Comisión, Jesucristo está hablando de que la iglesia no solamente sea creyente, sino que sean discípulos de Jesucristo, porque hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo, porque creyente, como bien lo dice la palabra, es porque cree, y ciertamente todo el que cree es salvo, y el que lo confiesa con su boca, como dice la carta de Romanos. Pero ese es apenas el primer paso, porque hay que confirmar lo que creemos a través del bautismo, y el bautismo involucra tanto el bautismo en agua como el bautismo del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Así que si somos creyentes, tenemos que seguir este paso, porque Dios quiere que seamos discípulos. Y como discípulos también, ir y predicar el Evangelio, hacer que también otras personas se bauticen, y entonces empiecen a servir al Señor, porque el bautismo te habilita para hacer obras aquí en la tierra, para estar en un ministerio, para empezar algo en el reino de Dios. Por eso no hay que quedarse solamente con ser creyente o con ir a la iglesia, digamos, cada 8 días, sino hay que ser constantes, hay que ser perseverantes, involucrarse en las actividades de la iglesia, ganando almas sobre todo, ¿no? Porque el día del Señor está muy cerca, el día que Jesucristo venga. No hay que olvidar que la palabra bautismo significa prácticamente sumersión, que tiene que ver con el sumergirse en agua. Por eso hablamos de que en la sumersión morimos para después resucitar, que es lo mismo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Él murió, pero resucitó de entre los muertos. Y como algo simbólico, para nosotros es el bautismo, que es morir a nuestro egoísmo, a nuestra vieja naturaleza, para entonces ser resucitados en Jesucristo y tener una nueva vida en Cristo Jesús, y entonces empezar a hacer las obras de Dios. Quiero tal vez hablar un poco del nacimiento de una criatura, porque vemos una criatura nace, ¿no? Sea niño o sea niña, ¿no? Dentro del vientre de la madre. Tiene que tener 40 semanas para entonces nacer, y el número 40 es un número que nos habla de que Dios va a hacer algo nuevo, de renovación, es lo que habla el número 40. Por eso
son 40 semanas que pasa aquella criatura dentro del vientre de su madre. Pero hay un proceso dentro de esos 40 semanas, y es que primero la criatura nace parado, ¿no? Como un soldado. Pero de repente es como si la criatura se echase un clavado a una alberca olímpica casi, porque se forma de esa manera en el vientre de la madre. Sí. Pero ya al alumbramiento va tomando ya otra posición. Sí, bueno, el punto es que la criatura está parada, está firme como un soldado, pero de repente empieza a sumergir su cabeza hacia abajo, y por eso todos así nacemos de cabeza. De allí hasta que venga el alumbramiento, sale por el canal de expulsión, y lo primero que hace la criatura es llorar porque está pasando a una nueva etapa donde no sabe dónde está. Entonces aquí el punto es, porque eso es exactamente lo que también le pasó a Jesús, ¿no? En cierta manera. Porque nosotros, por ejemplo, Jesús, vemos, él estuvo 40 días en el desierto. Y además él fue sumergido, ¿no? Antes de empezar su ministerio, él no necesitaba ser bautizado, porque él nació no como nosotros nacemos, él nació por obra del Espíritu Santo. Por eso él nació sin pecado y ha sido el hombre más perfecto que la tierra haya visto. Y él no necesitaba ser bautizado, pero él lo hizo para darnos ejemplo a nosotros. Sí, porque él no era pecador, nació sin pecado, engendrado por el Espíritu Santo, y caminó sin pecado. Pero cuando ya era el tiempo profético del cumplimiento para la salvación de la humanidad, Dios el Padre cargó todos los pecados de nosotros, los seres humanos, en el cuerpo de Jesucristo. Por eso, donde hay pecado, está llamando al juicio de muerte. Así que por eso Jesucristo se bautizó, identificándose propiamente en su muerte, que él tendría más adelante en la muerte de cruz. Así que por eso Jesús le dijo a Juan, es necesario que esto así acontezca, porque vino a darnos un ejemplo a nosotros que sí somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos como Cristo se bautizó. Si Cristo se bautizó, nosotros los creyentes en Cristo debemos seguirle a Él sus pasos. Somos discípulos de Cristo. Sí, como puedo dar también de ejemplo a Israel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Israel, ellos estuvieron en Egipto 430 años como esclavos en Egipto. Ahora, Egipto en hebreo es una palabra que es Misraim, y Misraim significa vientre. Entonces quiere decir que Egipto estaba dentro del vientre cuando ellos estaban en Egipto. Y en el vientre no hay más forma de multiplicarse. Por eso tuvieron que salir de Egipto también. Aparte de que Dios los libró del yugo de esclavitud, ¿no? De Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Vemos en el caso de Israel, aparte, después de las 10 plagas que Dios envió a Egipto, ellos salieron. Pero aún así Faraón los estaba persiguiendo, hasta que Dios les abrió el Mar Rojo, y ellos salieron al otro lado y salieron al desierto. Y eso es exactamente lo que pasa también con nosotros, ¿no? Porque el Mar Rojo representa el canal de expulsión, y entonces pasar al desierto, que sería pasar al mundo, nacer al mundo. Y eso es exactamente lo que todos nosotros enfrentamos. Por eso, desde el nacimiento vemos, por eso Jesús le decía a Nicodemo, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. Él pensó nacer desde el vientre de la madre, ya siendo viejo, no, porque eso es regresar al vientre. Y algo aquí que siempre hay que tomar en cuenta es que los que ya nacieron ya no pueden regresar al vientre, porque ya están en el mundo y tienen que cumplir los propósitos de Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Sino ahora es nacer en el Espíritu Santo,
es obedecer la voz del Espíritu Santo. Donde quiera que el viento esté soplando, es dejarse guiar por el viento del Espíritu Santo. Y esos son los que son nacidos de Dios. Así que todos necesitamos tener un nacimiento espiritual, y para el nacimiento espiritual, por eso hay que ser bautizados en agua. Es una sumersión, así como cuando la criatura da el giro, ¿no? Porque eso significa también la palabra arrepentimiento, que tiene que ver con el bautismo. Arrepentimiento en hebreo es shuv, que es retornar o hacer una vuelta en U, es decir, regresar a su posición original. Y todos nacemos de cabeza. Y yo creo que la razón por la cual todos nacemos de cabeza es porque en la carta de Pedro es donde nos dice que todos hemos nacido para ser reyes y sacerdotes, hemos nacido para reinar. Así que por eso, de hecho, cuando Jesucristo venga, ese es el arrebatamiento también de la iglesia, porque Jesús baja a las nubes y de las nubes nos vamos a casa con el Señor. Entonces, por eso dice, cuando vean los dolores de parto, quiere decir que Jesucristo viene. Entonces, el bautismo es sumergirse en agua para empezar algo nuevo. Y en el caso de, por ejemplo, el pueblo judío, ellos hablan de las mikveh, que tienen 40 seas, tiene la capacidad del agua. Así que el número 40 siempre nos habla de una renovación. Eso fue lo que Jesús experimentó después del bautismo. Fue enviado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Y Jesucristo pasó todas las pruebas, venció todas las tentaciones, y de eso se trata, porque lo mismo que hizo Jesucristo, nosotros lo podemos hacer. Por eso es necesario conocer la importancia del bautismo, que es el primer paso después de arrepentirnos de todo pecado. Se predica el Evangelio en todas las naciones de la tierra, y cualquier persona puede arrepentirse cuando oye el Evangelio. Al arrepentirse de sus pecados y creer en la sangre de Cristo, creer en Jesucristo y recibir a Jesucristo, en ese momento pasa a la salvación, pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Ha creído en Jesucristo, pasa a ser un hijo de Dios. Pero hay que ser un discípulo, y un discípulo comienza en el bautismo en agua. Hay que confirmar la salvación. Sí. Y eso es el bautismo. Es el bautismo. Es como en una nación donde hay población civil, y en una población civil unas personas deciden reclutarse en el ejército, enlistarse al ejército de la nación. En ese momento que la persona se enlista al ejército, se le cambia el uniforme. El uniforme de lo civil pasa ahora a ser un uniforme militar y empieza a ser adiestrado para la milicia. La Biblia nos enseña que nuestro Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, es Dios de guerra. La guerra comenzó en el cielo cuando un ángel se rebeló a Dios y Dios lo lanzó al planeta Tierra. Pero en la tierra Dios creó al hombre, Adán y Eva, para formar un ejército contra el enemigo. El campo de batalla sería la tierra, pero allí el enemigo tomó ventaja engañando a Eva, haciendo caer a Adán y a Eva en pecado, y entró la maldición. Entonces Satanás se hizo el príncipe de este mundo, hasta que vino Jesucristo hace 21 siglos y derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Es lo que representa la muerte de Cristo, y es lo que significa el bautismo en agua. El bautismo en agua es cuando la persona que ya se arrepintió de sus pecados y ha creído en Jesucristo, decide bautizarse en agua. De otra manera, decide enlistarse
al ejército victorioso de Dios. El ejército victorioso de Dios es la iglesia cristiana. La iglesia es un gran ejército, pero está formada por escuadrones. Cada iglesia local en una ciudad es un escuadrón de la iglesia general. Así que cada pastor viene siendo como un general para un escuadrón. Y cada escuadrón está enlistando a gente para que pasen de lo civil a lo militar. Las personas que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo, en ese momento se están enlistando. Tienen que bautizarse para que reciban el uniforme de la milicia. Entonces tienen que identificarse con la victoria de Cristo, y la victoria de Cristo fue su muerte de cruz. Por eso el gran símbolo del bautismo es identificarnos con la muerte de Cristo. Por eso cuando la persona se sumerge en el agua, el pastor o el líder espiritual sumerge al pecador arrepentido en las aguas, significa muero totalmente al mundo de lo civil, al mundo del pensamiento de lo humano, y voy a empezar a pensar de acuerdo a la milicia, de acuerdo al general de generales, de acuerdo a Jesucristo. Por eso salimos de las aguas, y esto es lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que nos adiestre para la guerra. Cuando Jesucristo se bautizó y salió de las aguas, el Espíritu Santo lo condujo inmediatamente al campo de batalla, al desierto, donde estaba Satanás. Y fue tentado Jesús 40 días, 40 noches, y Jesús logró salir en victoria. Era el Espíritu Santo de la resurrección que estaba en Jesús para conducirlo de victoria en victoria. Un día Jesucristo dijo en Mateo 12:28, si yo por el Espíritu Santo, aquí habla Jesús del Espíritu Santo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, este es el propósito del Espíritu Santo, es el espíritu de guerra para echar fuera demonios. Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es el reino de los cielos, es el reino del Espíritu Santo donde gobierna Jesucristo. Por eso tenemos que identificarnos con Cristo en su victoria, y la victoria de Cristo fue la muerte en la cruz. Cuando nos bautizamos, estamos identificándonos en la victoria de Cristo. Por eso tenemos que saber la importancia de bautizarnos en agua. Jesucristo dijo cuando dio la gran comisión, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Los que hayan creído tienen que ser bautizados. Esta es la salvación. ¿Para qué somos bautizados? Para empezar a trabajar en el servicio a Jesucristo, estableciendo el reino y extendiendo el reino de los cielos en la tierra. Somos un ejército aquí en la tierra que vamos caminando en las órdenes dadas por Jesucristo. La Biblia es un libro de enseñanza de qué debemos hacer en la tierra, y nos va guiando el Espíritu Santo. Por eso, en la muerte, allí queda muerto todo lo que tiene que ver con el mundo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que tengo que vivir en el cuerpo humano, en vida biológica, vida física, lo viviré solamente en la fe del Hijo de Dios, el Hijo resucitado de Dios, quien vive dentro de mí, dijo Pablo, y Él dio su vida por mí. Así que vivimos en la fe de Cristo. Así que es importante el bautismo en agua. En Romanos, podemos ir a la enseñanza que está en Romanos capítulo 6, versículo 3.
allí la Escritura dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? O sea que aquí se refiere a la muerte de Cristo en la cruz. Hemos sido bautizados en su muerte. Esta es la definición del bautismo en agua. Podemos leer en Colosenses 2:12, allí también el apóstol Pablo por el Espíritu Santo está hablando del significado del bautismo en agua. Y también habla del significado de salir de las aguas. Colosenses 2:12. Sí, 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí habla de los dos tiempos que tiene que ver con la cruz, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Somos sepultados en el bautismo. Cuando Jesucristo habló del nuevo nacimiento, Él dijo, el que nace del agua y del Espíritu. Somos bautizados en agua y cuando salimos de las aguas representa la resurrección, representa el bautismo en el Espíritu Santo para que podamos entonces servirle como discípulos aquí en la tierra. Así que la Biblia nos va enseñando de la importancia de lo que debemos hacer. Cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia nos enseña que también con Él murieron dos maleantes, dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Estaban muriendo en la cruz. Entonces uno se arrepintió de sus pecados y el otro no. El que no se arrepintió de sus pecados no quiso creer en Jesucristo como Salvador. El otro que sí se arrepintió estando muriendo en la cruz, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres a la vida. Sí, bueno, él le dijo prácticamente cuando comiences a reinar, sí, porque él conocía, como judío también, él conocía lo que decía la Biblia del reino milenial del Mesías. Pero Jesucristo, Él está diciendo prácticamente, si tengo que sufrir alguna pena, algún castigo, adelante. Pero acuérdate de mí cuando tú empieces a reinar. En cambio, Jesucristo... Sí, porque Él reconocía que estaba siendo crucificado por su maldad. Sí, Él lo reconoció. En cambio, estaba también viendo en Jesús que en Él no había maldad y estaba siendo crucificado. Sí. Una persona justa, una persona sin maldad, estaba siendo crucificado. En cambio, el ladrón, él sí estaba reconociendo que por su maldad debería morir, pero le dijo a Jesús, acuérdate de mí, porque sí, lo estaba reconociendo como el Salvador, como el Mesías prometido que va a reinar. Entonces, él esperaba alguna sentencia tal vez o algo, ¿no?, que tuviese que vivir, pero Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y él no lo pidió, Jesucristo se lo dio. Esa es la salvación instantánea, es la salvación que predicamos hoy cuando hacemos un llamado a la salvación. La persona pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Es lo que sucedió con este ladrón en la cruz del Calvario. Sí. Cuando él reconoció a Jesús y él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entonces en ese momento pasó de muerte a vida eterna. En ese momento pasó a ser un hijo de Dios. En ese momento ya él era salvo. Era salvo, fue creyente y fue salvo porque creyó, pero él no se bautizó en agua. Mas sin embargo, él fue el primer ser humano en poblar el cielo. Sí. Y eso porque Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y el paraíso está allá arriba, en el cielo. Sí. Algo sorprendente es porque este ladrón escuchó cuando Jesús dijo, y la oración más poderosa que Jesús dijo en la cruz, que fue, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Entonces yo me imagino a este ladrón diciendo, bueno, si él está perdonando a aquellos que le clavaron sus manos, sus pies, le pusieron la corona de espinas, siendo un hombre justo, recto, que no cometió ningún delito, en cambio yo sí. Pero si él pudo perdonar a aquellos que le golpearon, a aquellos que lo latigaron, a aquellos que lo abofetearon, que mucha gente estaba insultando a Jesús desde cuando él estaba siendo crucificado. Si él puede perdonar a todos con esa oración, entonces él me puede perdonar también a mí. Y por eso le dijo... Decidió creer a tiempo, antes de morir. Por Así eso es. a veces estamos nosotros viendo situaciones aquí en la tierra de personas moribundas y pasa el tiempo y no mueren. Y no mueren hasta que alguien llega a predicarle el evangelio o a orar por la salvación de su alma, y después de la oración ya muere, parte con el Señor. Es lo mismo que sucedió con este ladrón en la cruz. Este ladrón, cuando murió, entró directamente a el cielo. Sí, pero aquí único, está la enseñanza de hoy. Sí, se podría decir que lo único que hizo este ladrón fue defender a Jesús. Sí. Él fue lo único que hizo. Sí, pero no le sirvió a Jesucristo en el planeta Tierra, porque murió. No se bautizó tampoco. Por lo tanto, no fue discípulo de Jesucristo en la tierra, porque no se bautizó en agua. ¿Quiénes son los que se bautizan? Los arrepentidos, aquellos que se arrepienten de sus pecados y siguen viviendo físicamente, biológicamente en la tierra, pero para servirle a Jesucristo, enlistados en el ejército victorioso de Dios, en un escuadrón que es una iglesia local, donde el pastor o el líder está reclutando a el soldado para la milicia, y esto es el bautismo en agua. Así que le servimos al Señor aquí en la tierra como discípulos. ¿Quiénes? Los que ya hemos creído en Jesucristo. Así que la salvación viene en el arrepentimiento de todo pecado, y en ese momento ya tenemos la vida eterna. Pero para poder vivir en la tierra, en la vida victoriosa de Jesucristo, porque yo no creo que una persona que recibe a Jesucristo a los 30 años, a los 40 años, ya quiera morir, ya quiera irse al cielo, sino que quiere todavía vivir en el planeta Tierra. Bueno, tienes que entonces ponerte la vestimenta de la milicia, tienes que investirte del poder de Dios, tienes que ser adiestrado para la batalla ante un enemigo astuto aquí en la tierra, ya vencido por Jesucristo, y ahora tienes que saber cómo enfrentarte a un enemigo derrotado en el nombre de Jesús. La batalla es diaria, todos los días. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo ya vencí al príncipe de este mundo. Así que por eso nos bautizamos en las aguas del bautismo, para identificarnos con Jesucristo en su victoria y empezar a ser adiestrados por el Espíritu Santo para servirle al Señor, liberando cautivos, sanando enfermos, predicando el Evangelio a toda persona en esta tierra, hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por nosotros, porque estamos viviendo una generación del arrebatamiento de la iglesia. Así que esta es la gran enseñanza que podemos tener en cuanto al bautismo en agua. Todo creyente, todo cristiano debe bautizarse en agua si ha creído en Jesucristo. Dios hace 21 siglos envió al profeta Juan para preparar el camino a Jesucristo. Cristo el Mesías prometido, todo lo que predicaron los profetas del Antiguo Testamento, ahora se cumpliría. Dios dejó de hablarle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, durante más de 400 años por la dureza de su corazón.
hasta que después de 400 años aproximadamente, Dios levantó a un profeta, Juan, conocido como el Bautista, para preparar el camino del Señor. Y este es el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje era la llegada al planeta Tierra del reino de los cielos. No el reino humano, todos conocían el reino que imperaba en el tiempo de Juan el Bautista, el reino de Roma, el imperio romano. No era ese reino, no era el reino del pensamiento filosófico de los griegos, porque la filosofía griega había impactado el mundo, inclusive hasta el imperio romano. No era ese pensamiento, no era ese estilo de vida, era el reino que venía de Dios el Padre hacia el planeta Tierra. Y el reino se establecería en la persona humana de Cristo Jesús. Cristo vino a establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos no consiste en cosa material, no consiste en comida, no consiste en dinero. El reino de los cielos es justicia, dice la Escritura, paz y gozo en el Espíritu Santo. Donde no hay paz en un hogar, donde no hay paz en una ciudad, donde no hay paz en una nación, es porque todavía no se establece el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se establece a través de Jesucristo. La iglesia está estableciendo hoy el reino de los cielos al predicar el evangelio de Jesucristo. Por eso predicamos el reino de los cielos. Y Juan el Bautista, este fue su mensaje. Pero para entrar al reino de los cielos, en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 2, esto fue lo que dijo el profeta de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El requisito para recibir el reino de los cielos, que es la bendición de Dios, la bendición del cielo, de caminar en la paz de Dios, en el gozo de Dios, en la justicia de Dios, es arrepentimiento. Tengo que arrepentirme de pensar de acuerdo al mundo, de estar apartado de Dios, de estar viviendo conforme al modelo del mundo, de estar viviendo de acuerdo a las modas de este mundo, estar viviendo de acuerdo a las filosofías de este mundo. Tengo que arrepentirme de todo ello. Todo lo que yo he aprendido como conocimiento en las escuelas, universidades, no me sirve para el reino de Dios. Tengo que arrepentirme de todo ello porque he creído que puedo vivir en la tierra conforme a mis propios pensamientos. La Biblia dice: hay personas que son sabias en su propia opinión. Hay que arrepentirse de todo ello. Por eso el arrepentimiento es un cambio de mente o de pensamiento. Pensaba yo de acuerdo al mundo y dejo de pensar conforme al mundo y empiezo a pensar de acuerdo a el pensamiento de Dios que está registrado en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Por eso, cuando hay un verdadero arrepentimiento, tengo que sellar el arrepentimiento que yo estoy determinando hacer a través del bautismo en agua. Cuando yo me bautizo en agua, le estoy diciendo al mundo, al pensamiento del mundo: mundo, nada tienen en mí, y a partir de este momento yo tampoco tengo nada con el mundo. El mundo nada tiene en mí, ni yo tengo nada en el mundo. Seguiré viviendo en el mundo, pero para ser luz del mundo, no para ser contaminado por el mundo, porque salí ya del mundo a una nueva vida. Es lo que representa el bautismo en el agua. Por eso tenemos que identificar este bautismo cuando nos bautizamos
de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, y el que vino predicando esto fue precisamente Juan el Bautista. Sí, que se puede considerar que el bautismo de Juan el Bautista es para nosotros hoy en día el aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento, de cambiar, de transformarse. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas es allí donde nos habla un poquito más acerca de la predicación que hacía Juan cuando bautizaba en agua. Y dice la palabra que venían tras él la gente, ¿no? Y le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer entonces? Y entonces Juan les decía, bueno, el que tenga 2 túnicas, dele a la otra persona que no tiene una. Y entonces venían por ejemplo, los publicanos y le decían, ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, no cobren más de los impuestos a la gente. Y de repente vinieron los soldados romanos y también dijeron, ¿y nosotros qué hacemos? Pues simplemente es no meter a alguien injustamente en la cárcel, no calumniar, no extorsionar y contentarse con su paga. Entonces vemos, esa es la predicación del arrepentimiento, y que quiere decir que lo que antes hacíamos en pecado o en maldad o en iniquidad, ya siendo arrepentido, ya confesar a Jesucristo, entonces tenemos que cambiar nuestra manera de ser y empezar a hacer el bien, y el bien siempre vence el mal. Por eso esa es la predicación de arrepentimiento. Sí, Juan el Bautista predicaba arrepentimiento anunciando la venida del Mesías. O sea que no quedaba allí el mensaje, sino que el mensaje terminaba con el Mesías prometido, establecimiento del reino de Dios. Por eso vino preparando el camino. El mensaje de Jesucristo fue el mismo de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que un día le preguntaron a Juan, ¿eres tú el Mesías? Y él dijo, yo no soy el Mesías, yo soy solamente uno que predica en el desierto, anunciando la venida del verdadero, del Mesías que vendría. Y Jesucristo un día fue al Jordán a ser bautizado por Juan. Y Juan fue preparado por Dios, él era profeta. Entonces, como profeta, Dios le dijo, cuando veas venir al Espíritu Santo sobre el que estés bautizando, esa persona será quien va a bautizar con el Espíritu Santo. Será la persona que establecerá el reino. Así que Juan fue el testigo de el Mesías. Aquí tenemos imágenes cuando Jesús fue al Jordán que hablan de cómo Juan el Bautista estaba predicando, y un día Jesús fue hacia Juan a ser bautizado para empezar su ministerio en la tierra cuando Cristo ya tenía 30 años de edad. Su ministerio iba a ser corto, unos 3 años y medio aproximadamente, porque le esperaba la cruz del Calvario. Allí sería la victoria de Cristo. Por eso el bautismo en agua nos identifica con la muerte de Cristo. La Biblia nos enseña que cuando Jesucristo murió en la cruz, allí exhibió públicamente a todos los principados, potestades, al gobierno de Satanás. Estaba totalmente derrotado. Desde entonces se publica la victoria de Cristo. Dios dio nacimiento a la iglesia para predicar la victoria de Cristo. Cristo es vida, al tercer día resucitó para dar nacimiento a la iglesia y predicar la iglesia la vida resucitada de Cristo. Por eso, amigo, amiga, yo te invito a que entres a la vida de Cristo. Solamente hay que arrepentirse de estar apartado de Dios, creer en Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. Y después ir a una iglesia donde haya bautismos, bautizarse en agua y servirle en la tierra.
Hay que recibir el bautismo en el Espíritu Santo para aprender a enfrentar los problemas de la vida diaria en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Por eso el bautismo son dos tiempos o dos fases. Cuando somos sumergidos significa muerte, pero cuando salimos significa vida, y es la vida resucitada dada por el Espíritu Santo. Esta es la salvación, y para que no se nos olvide la victoria de Cristo, para eso es la Santa Cena. Cada vez que participamos de la Santa Cena en una iglesia, estamos recordando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Así que esta es la victoria que Cristo logró hace 21 siglos y la estamos recordando en esta primavera. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.